Warhammer Heroes de Poder y Magia 81-90. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Mi señor, ¿necesitan ayuda ahora? Por favor, suélteme, preguntó John de nuevo. Pero Easy parecía no oírlo, sus ojos escudriñando constantemente el caótico campo de batalla. En las almenas, los débiles que trepaban parecían gusanos negros. Aunque los soldados, dotados de un extraordinario poder divino, los atacaban con fuerza y la sangre y las extremidades rotas seguían cayendo, ellos seguían luchando, uno tras otro, y restringían enormemente la defensa de los defensores. Aún más aterradores eran los gigantes y ogros, envueltos en una niebla de sangre, como si hubieran alcanzado la inmortalidad. Un gigante acababa de ser apuñalado en el muslo por varias lanzas. Rugió de ira y, con un feroz movimiento de sus gruesos brazos, barrió a varios soldados con alabardas que no habían podido esquivar, junto con sus armas. La herida en su pierna, en el destello de sangre, detenía la hemorragia y se herniaba a una velocidad asombrosa. Ya habían hecho avanzar a todo su ejército, y ahora no había forma de retirarse. Era el momento. Débiles e impotentes. A 100 metros del campo de batalla más feroz, el poder de los gigantes y ogros pareció desvanecerse de repente. Una repentina sensación de fatiga los invadió, deteniendo temporalmente la línea de soldados humanos. Tras esto, Easy se apresuró a hablar con el mensajero. Ve a informarle que ha llegado el momento. Él sabe cuándo actuar. El mensajero, veloz como el viento, se giró y corrió hacia la plataforma que se encontraba detrás. Mientras tanto, Easy sacó lentamente un pergamino de su cintura. Runas oscuras se entrecruzaban en su superficie, y los bordes del pergamino temblaron levemente por la inmensa energía que contenía. Easy comenzó a cantar algo, su voz subiendo de grave a agudo, las sílabas oscuras resonando en el aire lleno de humo. El aire alrededor de la plataforma comenzó a retorcerse, vórtices invisibles de magia convergían frenéticamente alrededor de Easy, rasgando el dobladillo de su túnica de batalla y creando un crujido. De repente, levantó el pergamino por encima de su cabeza, canalizando su poder mágico para desatar la magia sellada. Un muro de fuego. Escarajer, cargando con su caldero, se detuvo de repente. Como un carnicero de ogros, el aura pura y destructiva imbuida en la luz le provocó una punzada palpable en el corazón. Incluso la niebla de sangre que lo rodeaba pareció congelarse por un instante. En torno al pergamino que sostenía Easy, una luz roja cegadora, pura y ardiente estalló de repente. Justo frente al muro, por donde trepaban, la luz surgió como lava fundida, fusionándose instantáneamente en un muro de llamas que se extendía cientos de metros por el campo de batalla. Como los colmillos del infierno, las llamas furiosas atravesaron el aire, envolviendo a los ogros y a los Nagbulachao de la primera fila. Un grito desgarrador se mezcló con el crujido de la grasa. La gruesa piel se carbonizó y se enroscó al instante en el intenso calor, y la sangre fétida se elevó en una nube fétida. Un gigante intentó apagar las llamas con su garrote, pero las llamas lo lamieron, su brazo nudoso ardiendo con un brillo carmesí. El dolor insoportable lo hizo correr hacia atrás, derribando a decenas de débiles tras él. El aura del ogro se atenuó repentinamente. La carne que se retorcía se detuvo. La sangre negra volvió a fluir de las heridas de flecha y alabarda, su capacidad de recuperación suprimida por el intenso calor. El denso enemigo fue engullido al instante por las llamas que se alzaban de sus filas. Las criaturas circundantes, encendidas por las llamas, gritaron y huyeron presas del pánico. Un alto muro de llamas dividió el campo de batalla, aislando por completo al grueso grupo de ogros, que asaltaban frenéticamente las puertas de la ciudad, de las inquietas hordas de bestias colmillo tras ellos. Esta llama ardería durante más de un cuarto de hora. Ahora, despejen las líneas. Contraataque. Gritó Freyr, aprovechando la oportunidad. Los defensores de la muralla lanzaron un contraataque de inmediato. Esto es magia de guerra. En el mundo de Asan, la magia se puede dividir en 3 categorías. Magia táctica, como las flechas mágicas, destinadas a la destrucción directa. Magia de guerra, como el poder divino y el muro llameante, que se coordina con los soldados para alterar el campo de batalla. Y hechizos más macroscópicos que influyen estratégicamente en toda la batalla, como la visión atmosférica, que puede observar directamente los movimientos de las tropas, el flujo de magia e incluso diversos recursos subterráneos en un radio de cientos de kilómetros. Estos se clasifican como magia estratégica.
No hay superioridad ni inferioridad entre estos tres tipos, pero en términos de efectividad, los soldados generalmente desatan un poder aún mayor cuando se combinan con magia de guerra. Al observar a los gigantes y numerosos ogros retorciéndose en las llamas, Jishi supo que el pergamino mágico intermedio que había comprado con 3000 monedas de oro había valido la pena. Ahora, persíganlos, acaben con estos monstruos. Con 2 saltos, la verduga Ayla se elevó entre las llamas y, con la bendición de un extraordinario poder divino, aterrizó directamente sobre la cabeza del gigante. Su esbelta figura se aferró al enorme cráneo del gigante como un halcón. El ojo nublado restante del gigante, que miraba a través de sus dedos, captó el destello gélido y mortal, pero el dolor insoportable ralentizó su reacción. Sin dudarlo, ella lanzó sus espadas gemelas hacia abajo, blandiendo el peso de todo su cuerpo y el poder de su extraordinaria fuerza divina. ¡Puf! ¡Puf! Las hojas perforaron el globo ocular inyectado en sangre del gigante, expuesto entre sus dedos, con precisión milimétrica. Las puntas incluso se hundieron profundamente en el frágil hueso y las meninges que se encontraban detrás. Una repugnante mezcla de fragmentos de cristalino y materia cerebral pegajosa brotó de los huecos entre los dedos del gigante y la cuenca del ojo destrozada. 1. Las palmas, que le cubrían el rostro, azotaron y abofetearon frenéticamente, intentando aplastar al diminuto pero devastador insecto. Pero ella ya había aprovechado el impulso para dar una voltereta hacia atrás, aterrizando suavemente sobre el hombro del gigante, que temblaba violentamente de dolor. Sus espadas goteaban un fluido fétido, y sus hojas reflejaban el resplandor carmesí de la pared en llamas. Como una montaña arrancada de sus cimientos, la imponente figura del gigante perdió el equilibrio por completo con un rugido desesperado. Cayó hacia atrás, estrellándose contra la multitud de Noyes que se encontraban abajo, acallando al instante sus estridentes gritos. Señorita ella, es usted realmente formidable. Calión lanzó una lata de queroseno a la cabeza de un ogro, encendiendo las llamas mientras atravesaba las gargantas de varios Noyes con su daga y, de paso, despachó a un soldado distante que intentaba lanzar una piedra con una ballesta. Sus movimientos eran fluidos, cada golpe mortal y preciso, manchando de sangre su oscura armadura de cuero. Cuidado. La velocidad de ella era asombrosa. Su ráfaga, más allá de sus límites, la envió disparada contra la pared como un relámpago. Los demás capitanes y soldados contraatacaron de inmediato. Los ogros del pasillo golpeaban frenéticamente las puertas de la ciudad, intentando escapar de las llamas. Aunque las murallas y las puertas de Makato habían sido reforzadas tras la captura de Irishi, la maltrecha puerta finalmente emitió un último y desgarrador crujido bajo el constante golpeteo de los ogros. Las puertas están a punto de derrumbarse. Ordenaré a los soldados que las abran. Caballero comandante John, el muro ardiente arderá un momento, bloqueando los refuerzos. Mientras tanto, dirige a tus caballeros para que carguen y maten a los ogros que han entrado en la ciudad. ¿Y si estaba de pie en la platier? Sí. John, ahora ascendido a caballero comendador, respondió con destreza y sin vacilar. Se aferró al yelmo y ordenó a los 2 caballeros que estaban allí: síganme. Los soldados dentro del túnel de asalto se retiraron a la segunda línea de defensa. Las puertas de la ciudad se abrieron. Decenas de ogros, aún envueltos en llamas, se precipitaron frenéticamente, decididos a una masacre a sangre y fuego. Fueron recibidos por una formación de carga compuesta por un capitán de los caballeros sangre de dragón, 2 caballeros sangre de dragón, 5 soldados de caballería pesada y una manada frenética de lobos temibles. Por Marcator. Rugió John, alzando la enorme espada, más larga y ancha que la típica espada de un caballero. Su caballo de guerra, fuertemente blindado, arremetió contra la horda enemiga, aplastando los escombros con sus cascos con la fuerza de un derrumbe. El espadón partió sin impedimentos la cabeza en llamas del ogro que iba en cabeza, provocando una violenta explosión de sangre y tejido encefálico mezclado con grasa ardiente. La inmensa fuerza del impacto continuó, enviando los enormes restos carbonizados hacia atrás, derribando a 2 de sus compañeros que también habían salido corriendo del túnel, con los cuerpos ardiendo en llamas. Casi mientras John atravesaba las líneas enemigas, las lanzas de los 2 caballeros a su lado se alzaron como dragones de una cueva. Las pesadas puntas de lanza revestidas de acero perforaron los pechos y abdómenes relativamente vulnerables de los ogros. Aprovechando la inmensa fuerza de sus caballos al ataque, desgarraron fácilmente el hierro abrasado, clavándose profundamente en sus entrañas. La retirada de las lanzas desató torrentes de sangre negra y vísceras destrozadas.
5 soldados de caballería pesada lo seguían de cerca, con martillos y mazas cayendo con un sonido sordo y penetrante. Las pesadas y contundentes armas golpearon las enormes extremidades del ogro, rompiendo huesos con un crujido ensordecedor. Un ogro levantó un garrote llameante para bloquear, pero el garrote y su brazo fueron aplastados, destrozándose y deformándose, y cayó de rodillas en agonía. Esos frenéticos lobos terribles. Sus cuerpos aerodinámicos y poderosos se agacharon, como sombras corriendo por el suelo, lanzándose desde debajo de los caballos de los jinetes y entre sus piernas como un rayo. Su objetivo no era el enorme torso del ogro, sino los tendones relativamente delgados de sus tobillos. Caninos afilados mordieron con el deseo de desgarrar toda la carne. Red de novelas taiwanesas. Un lobo terrible agarró el tobillo derecho del ogro estómago de hierro, blandiendo su garrote revestido de hierro. Sus afilados colmillos se clavaron profundamente en el tendón, desequilibrándolo instantáneamente y forzando su enorme cuerpo hacia adelante. Otro lobo terrible aprovechó la oportunidad, clavándole las garras en el lomo ardiente y desgarrándole la nuca con una mordida feroz, casi lobuna. La docena de ogros que iban al frente fueron destrozados, derribados e incinerados por la fuerza destructiva casi al instante. Pero más allá del punto focal de esta maraña de acero y carne, al otro lado de la muralla en llamas, el enorme ojo único de Scarrag observaba atentamente la desmoronada puerta de la ciudad y las figuras enzarzadas en la feroz lucha en su interior. Parecía percibir la difícil situación del ogro. Su brazo recién formado alzó de repente un enorme cuchillo de carnicero y un gancho de hierro. Ya no golpeaba con la gigantesca mano de lobo el borde del caldero de energía hirviente. Con un golpe sordo, el viscoso caldo de sangre del caldero se agitó violentamente. Una niebla de sangre más densa y espesa brotó como lava volcánica, formando una energía mágica densa, similar al plasma, que surgió repentinamente del caldero. Gran Fauce, devora todo. Hechizo de Gran Fauce. El rugido inarticulado de Skrark quedó ahogado por la hirviente niebla de sangre. Easy también percibió la inmensa oleada de energía mágica. De inmediato comprendió que si no interrumpía el hechizo de Skrark con rapidez, la hirviente niebla de sangre se transformaría en magia destructiva, barriendo el campo de batalla y anulando por completo la ventaja obtenida con el muro ardiente. Sin dudarlo, Easy metió la mano en la bolsa de cuero que llevaba a la cintura a la velocidad del rayo, sacó otro pergamino mágico y entonó rápidamente un agudo conjuro. La situación cambió de repente. Un rayo impactó a Skrarg, haciéndole temblar violentamente. Sangre pegajosa mezclada con olor a quemado salpicó de su hombro herido. El violento rayo interrumpió bruscamente su maligno conjuro de la Gran Fauce. La voraz fauce en el cielo se retorció violentamente, desintegrándose parcialmente en un instante. Necesitaba volver a empezar, pero no le daría la oportunidad. Casi antes de que el relámpago se desvaneciera por completo, 5 ágiles figuras, resplandecientes con una fría luz acuática, surgieron del mar como flechas. Chanbo, el guerrero naga de escamas amarillas, encabezó la carga. Las 2 espadas que sostenía dibujaban arcos mortales en la penumbra. Ataque concentrado. Defensa concentrada. Aceleración. Los destellos de las espadas se fundían casi a la perfección con la fría luz reflejada por el mar, dejando solo 2 rayos de luz fría entrecruzados. El ojo nublado de Skrarg se entrecerró por la sorpresa y la ira, y su enorme cuerpo pareció aflojarse ante el veloz ataque de los guerreros naga. Confiando en sus instintos de ogro carnicero, emitió un rugido ahogado e intentó bloquear con el brazo que sostenía el enorme gancho de hierro, que no había sido alcanzado por el rayo. Mordedura. Un golpe sordo resonó cuando una espada cortó piel gruesa y resistente. Las espadas de Chanbo no fueron bloqueadas por completo. Una de sus largas espadas cortó ferozmente el brazo de hierro de Skrarg, clavándose profundamente en el hueso y haciendo que la sangre brotara de borbotones. La otra espada rozó por poco el costado de su grueso cuello, abriendo una larga y sangrienta herida y levantando una neblina roja oscura. Los 4 guerreros naga que lo seguían no se detuvieron. Como serpientes venenosas acechando en el agua, siguieron el ataque de su líder, atacando desde diversos ángulos astutos. 2 largas espadas, con un sonido chirriante, perforaron las vulnerables articulaciones de las rodillas de Skrarg. 2 más, como aguijones de escorpión, se clavaron ferozmente, una a cada lado, en su flanco, expuesto por el dolor insoportable. Estos guerreros naga eran claramente expertos en el arte del asedio. Sus movimientos coordinados eran tan rápidos que solo dejaban una mancha de hojas. Skrarg sintió una amenaza de muerte sin precedentes.
pateó con fuerza, intentando remover arena y rocas para obstaculizar a sus enemigos. Al mismo tiempo, su brazo herido blandía frenéticamente su enorme gancho de hierro, levantando un viento silbante y sangriento, intentando repeler a estos guerreros letales. Pero las espadas del Naga eran demasiado rápidas. Las que perforaban las rodillas ya habían cortado profundamente, mientras que las puntas de las que apuñalaban los flancos estaban a punto de tocar la gruesa y arrugada piel. Explosión. La neblina de sangre dentro del caldero hirviente, como atraída por las furiosas emociones de Scrager, explotó repentinamente con energía roja como la sangre. Una onda expansiva visible, viscosa y carmesí, tan densa como una sustancia, se extendió repentinamente de ella. Los 4 guerreros Naga que soportaban el impacto fueron alcanzados por martillos invisibles, y sus veloces figuras se detuvieron repentinamente. Sus resistentes escamas crujieron bajo el peso de la onda expansiva, y la aterradora fuerza los lanzó hacia atrás. El ángulo de la hoja se desvió, dejando solo unas pocas heridas profundas, no mortales, en la robusta cintura y las rodillas de Scarrak. Chambo logró estabilizarse con mayor fuerza y una defensa concentrada. Sus brazos temblaban violentamente, pero su mirada permanecía tan quieta como el océano, firme. Una tormenta de espadas. Las 2 espadas de Chambo se desvanecieron repentinamente, desapareciendo ante él. En su lugar, una tormenta plateada y giratoria de espadas puras rasgó el aire con un silbido agudo y estridente. Con una fuerza imparable, la tormenta plateada de la muerte se estrelló contra la barrera de niebla de sangre a medio formar, erigida apresuradamente por Scarrak. Gritó. Un sonido estremecedor y cortante resonó, como innumerables hojas de lija moliendo acero simultáneamente. Incluso la gruesa piel de un carnicero ogro era tan frágil como la madera podrida ante la tormenta de espadas de Chambo, que destrozaba el acero. El brazo bloqueador de Scarrak se llevó la peor parte del golpe. Carne y sangre, mezcladas con el hedor de la sangre, salpicaron como si fueran arrojadas a una picadora de carne al atravesar la hoja. Scarrak rugió con una agonía desgarradora, su voz llena de una furia increíble. Su enorme cuerpo temblaba violentamente por la agonía, e instintivamente intentó retirarse, pero la aterradora succión de la tormenta de cuchillas, como un remolino de aguas profundas, lo mantuvo cautivo. El filo de la tormenta incluso alcanzó la gruesa piel de su pecho y abdomen, abriendo heridas profundas y entrecruzadas. El plasma viscoso dentro del caldero hirviente, aparentemente atraído por la ira inminente de su dueño, estalló en una ola masiva, intentando salpicar hacia Chambo, extinguiendo la mortal tormenta plateada con su sangre contaminada, imbuida de magia corrosiva. Pero la figura de Chambo, como un fantasma en el centro de la tormenta, la barrera de aire creada por su rotación de alta velocidad desvió la mayor parte de la sangre, dejando solo unas pocas salpicaduras de sangre contra sus escamas con un sonido chisporroteante y corrosivo. Justo cuando la antigua fuerza de Scarrak se agotó, ante la nueva, todo su brazo recién formado casi hecho trizas, un destello frío brilló en los ojos de Chambo. El núcleo del vórtice de la muerte se elevó hacia adelante, apuntando directamente al enorme ojo inyectado en sangre de Scarrak, casi desbordándose de su cuenca por el intenso dolor y la furia. Incluso antes de que la espada lo alcanzara, la gélida intención asesina y el filo desgarrador de su hoja provocaron un escalofrío en la mirada turbia de Scarrak. La sombra de la muerte se cernía sobre él con una realidad sin precedentes. El enorme ogro carnicero rugió furioso con lo que le quedaba de consciencia, con sus pupilas turbias encogidas al tamaño de puntos de alfiler por la furia. El dolor insoportable y la amenaza de muerte desataron su ferocidad de asesino de ogros. La niebla de sangre que lo rodeaba, como un ser vivo bajo amenaza mortal, colapsó repentinamente y se condensó, explotando una vez más. Era imposible hacer nada. Chambo esquivó de inmediato, su ágil figura retrocedió rápidamente en el último instante antes de que la sangre lo envolviera, evitando por poco el poder devorador de la niebla. Aún así, hilos de sangre pegajosa que no había podido evitar por completo, como gusanos de hueso, salpicaron sus duras fauces de escamas amarillas, emitiendo un sonido agudo y crepitante, dejando tras de sí manchas rojas oscuras que se extendían rápidamente. Los bordes de las escamas incluso se curvaron ligeramente y se carbonizaron. Las espadas gemelas de Chambo se hundieron en la tierra blanda bajo sus pies para estabilizarse, con sus frías pupilas verticales fijas en el centro de la niebla de sangre que se arremolinaba. Las espadas gemelas destellaron, despachando fácilmente a los dientes de sable que cargaban. Los 5 guerreros Naga bien entrenados ajustaron sus posturas para otro ataque.
Pero la niebla de sangre permaneció silenciosa y se negó a disiparse. Justo cuando Chan-Bo se preparaba para desatar su tormenta de cuchillas una vez más, la niebla de sangre se movió repentinamente. En lugar de avanzar, comenzó a huir del campo de batalla. Desde dentro de la niebla de sangre vino el rugido amortiguado pero brutal de Scarrat. La niebla carmesí, viscosa y arremolinada, como si estuviera viva, ya no intentó fusionarse en formas mágicas destructivas. En cambio, como una marea desgarradora, arrastró la enorme y cicatrizada figura de Scarrat, retirándose rápidamente de las murallas de la ciudad de una manera desproporcionada a su tamaño, casi como un lobo. La tormenta de cuchillas de Chan-Bo casi le destrozó el brazo, dejando innumerables heridas profundas visibles hasta el hueso. El aura fría y aguda de la muerte le dejó claro a Chan-Bo que permanecer allí solo significaría ser diezmado por los letales guerreros Naga. La forma de Chan-Bo destelló, su espada centelleando como un rayo. La cabeza de una bestia a dientes de sable, intentando bloquear su camino, voló en una nube de sangre. Las espadas de los otros 4 guerreros Naga también cortaron la carne con cada golpe, pero fueron igualmente incapaces de penetrar la niebla de sangre. La niebla de sangre se arremolinaba, acelerando como una pitón carmesí oscura que huye. Usando la barrera de caos creada por los ogros Inoji a costa de sus vidas, se distanció rápidamente de los guerreros Naga y huyó en la distancia. Chan-Bo partió a la última bestia a dientes de sable en su camino, partiéndola por la mitad de hombro a hombro, derramando sangre y vísceras en el suelo. Se detuvo, sus frías pupilas verticales fijas en la niebla de sangre mientras casi se desvanecía de la vista. Un olor a sal y sangre se mezclaba en la brisa marina, recordándoles el límite del mar. Jadeaba levemente, su armadura de escamas amarillas salpicada de sangre pegajosa y carne desgarrada. Las marcas rojas oscuras de la niebla de sangre que la corroía eran particularmente evidentes. Levantó el brazo, deteniendo la persecución de sus 4 compañeros, igualmente renuentes y empapados de sangre. La tierra, después de todo, no era su dominio. La fuerza menguaba rápidamente si permanecían alejados del océano durante largos periodos. Retírense. La voz de Chan-Bo era simple y fría como el hielo profundo. 5 ágiles figuras, que ya no se detenían en este sangriento matadero, se transformaron en 5 veloces líneas de agua, abriéndose paso entre las montañas de cadáveres y restos ardientes, hundiéndose silenciosamente en las olas gélidas y agitadas, dejando tras de sí un infierno caótico de locura, llamas, cadáveres y desesperación. Maldita sea. En la muralla de la ciudad, la aguda mirada de Izzy atravesó el humo de la batalla, captando con claridad la bruma sangrienta que se retiraba rápidamente. Golpeó con los puños apretados las frías almenas, haciendo llover escombros. Scarrag había escapado. Esta enorme amenaza, tras pagar un alto precio, se había desvanecido ante sus propios ojos. Una oleada de resentimiento lo invadió, pero rápidamente reprimió las emociones, obligándolos a hundirse en las profundidades del mar helado. Ahora, la huida del comandante no era el único momento para arrepentirse. La prioridad inmediata era aniquilar a los enemigos restantes y a todas las fuerzas restantes. Aunque la bruma sangrienta de Scarrag se había disipado, los ogros Inoji restantes luchaban frenéticamente entre las llamas y los restos, como serpientes venenosas cercenadas, aún blandiendo su ferocidad mortal. Unos cuantos ogros, con la suerte de escapar del muro demoníaco, blandieron garrotes llameantes, intentando abrir una brecha en una sección del muro, atravesada por piedras lanzadas. Los soldados que defendían la muralla lucharon desesperadamente con lanzas y flechas, manchando los ladrillos bajo sus pies con su sangre. Las llamas finalmente se extinguieron. Pero los ogros sintieron algo de repente. El poder del renacimiento se había desvanecido. El ejército de ogros, que había luchado por resistir hasta que las llamas finalmente se extinguieron, y los temibles necrófagos que aún permanecían afuera, sus ojos, antaño sedientos de sangre y frenéticos, fueron reemplazados al instante por una profunda sensación de desconcierto y un miedo profundo. Sus enormes cuerpos se congelaron en su lugar, como golpeados por un martillo invisible. Incluso el movimiento de sus armas se paralizó. La vitalidad furiosa que fluía del caldero, las venas que alimentaban su intrépida carga y rápida curación, se secaron como un río de repente seco. No quiero comer. Se desconocía qué ogro fue el primero en rugir estas palabras desconocidas, quizá un rugido instintivo alimentado por el miedo. A los ogros supervivientes ya no les importaban los enemigos ni las murallas en llamas. Dejaron caer sus garrotes en llamas y sus pesadas mazas, sus enormes cuerpos estallando con la fuerza bruta de la supervivencia.
Se giraron torpe y frenéticamente, apartando a los suyos y a los necrófagos que se interponían en su camino, buscando solo escapar de esta tierra repentinamente mortal. Persíganlos, aplástenlos. John, ensangrentado, se limpió la sangre negra de la visera con voz ronca pero potente. Le dio a su caballo una fuerte patada, y el corcel se encabritó con un largo relincho. Los caballeros supervivientes respondieron al instante, como tiburones ante el olor a sangre, espoleando a sus igualmente exhaustos pero aún feroces corceles a seguir el torrente de ogros que huían. Mazas y martillos de guerra, azotando con furia vengativa, se estrellaron contra los gigantes indefensos que huían. Cada impacto sordo iba acompañado del crujido de huesos al romperse y el gemido desesperado del ogro. En lo alto de la muralla, la mirada de Iván contemplaba cada detalle del campo de batalla. Vio las heridas de los ogros, que se negaban a sanar, sus rodillas temblando de dolor y pérdida de sangre, y el miedo que había reemplazado por completo su sed de sangre. El objetivo sigue siendo el mismo. Eliminar primero a los gigantes. Los arqueros supervivientes y las pocas balistas maltrechas centraron su atención de inmediato, dirigiendo la furia y la fuerza que les quedaban a la nueva amenaza. Una lluvia de flechas y lanzas cortas y pesadas rasgó el aire, cayendo como un torrente de venganza. Con choques agudos y penetrantes, los lobos atravesaron los cuerpos de los gigantes, quienes, en el caos del campo de batalla, parecían completamente ajenos al tumulto que se desataba a sus espaldas, pero continuaron su frenético ataque por inercia, dejando tras de sí un torrente de sangre cruel. Los enemigos, ya aterrorizados en la periferia, al ver incluso a los poderosos ogros huir para salvar sus vidas, vieron cómo sus últimos vestigios de resistencia se desmoronaban. Gritaban estridentemente, como hormigas escaldadas en agua hirviendo, en un frenesí histérico absoluto, empujándose y pisoteándose, incluso mordiendo a quienes los rodeaban en una lucha desesperada por sobrevivir, desesperados por escapar del torrente de muerte que los acechaba. Todo el campo de batalla se había convertido en una masacre unilateral. Sacerdotes con túnicas blancas inmaculadas comenzaron a moverse lentamente por la horrible escena. Sus figuras parecían notablemente santas en medio del halo empapado de sangre. Una suave y cálida luz blanca emanaba silenciosamente de sus esbeltas palmas. La luz se extendía suavemente, aliviando a cada soldado caído. Las heridas cicatrizaban lentamente bajo el aura, los gemidos de dolor se calmaban gradualmente y los cuerpos cansados encontraban paz. Aún más asombroso, aquellos que apenas respiraban, envueltos en la suave luz, abrieron milagrosamente los ojos, con el pecho subiendo y bajando de nuevo, y se pusieron de pie de nuevo, como si nunca hubieran experimentado la sombra de la muerte. Gracias a la compasión de los sacerdotes, el campo de batalla pasó gradualmente de la desesperación a un atisbo de esperanza. Aún hay alguien vivo aquí. Venid a ayudarme. La voz de un alabardero rompió el silencio sepulcral entre los cadáveres mientras despejaban el campo de batalla. Luchaba por sacar algo de debajo de los restos retorcidos y carbonizados de ogros y necrófagos. La pila de cuerpos se amontonaba como una montaña, su sangre fétida empapando la tierra, formando un lodo pegajoso de color rojo oscuro. Otro soldado, al oír el ruido, corrió hacia ellos. Usando el mango de su alabarda como palanca, lograron liberar los pesados restos del ogro de arriba. Con un golpe sordo, el cuerpo del fondo finalmente emergió. Un soldado humano, vestido con una armadura hecha jirones, manchado de barro y sangre negra coagulada, apenas perceptible su color original. El soldado yacía inmóvil, boca abajo en la sangre, con el pecho aparentemente inmóvil. ¿Sigue vivo?, preguntó el soldado detrás de él, con voz ronca y jadeante. Está bien, no está gravemente herido, solo se desmayó. La voz del alabardero se tiñó de sorpresa. Dios mío, qué suerte tiene, exclamaron los soldados que lo seguían. Rápido, ayúdenme también, gritó un soldado desde el otro lado. Ya vamos, respondieron de inmediato. Señor Bensi, hemos completado el recuento, y las bajas en esta batalla son las siguientes. El sacerdote Ravenci informaba a Isi. En general, las bajas en esta batalla fueron bastante aceptables. El número original de muertos se acercaba a los 200, la mayoría alabarderos. Sin embargo, gracias a 3 rondas de magia curativa de los sacerdotes y el señor Isi, casi 100 más resucitaron. En cuanto a los soldados restantes, tanto los heridos graves como los leves, serían curados gradualmente por los sacerdotes. Mientras tanto, las pérdidas en el bando de Scarrat fueron tan devastadoras como un campo de trigo arrasado por un huracán. El enorme cuerpo de Scarrat fue arrastrado por la niebla de sangre, y los lobos y zorros huyeron.
Los gigantes fueron completamente aniquilados, y menos de 100 ogros escaparon. Incluso la mitad de los más de 2000 Nóbula originales fueron asesinados, y los Nóbula restantes y las bestias dientes de sable se dispersaron como pájaros y bestias, requiriendo más limpieza por todo el territorio. Entiendo, continúen, Easy, ahora en el nivel 7, escuchaba el informe después de la batalla. Señor Bensi, un gran número de enanos apareció repentinamente fuera de la ciudad, y necesitamos sus órdenes. Justo cuando Easy aún confirmaba, la voz del explorador interrumpió la conversación. Enanos, están aquí. Qué lástima, no los necesitamos ahora mismo. Easy rió. Pero siguen aquí para ayudar. Vamos, síganme para darles la bienvenida a la ciudad. Un gran número de enanos apareció repentinamente fuera de la ciudad, vestidos con pesadas armaduras de roca, blandiendo hachas que brillaban fríamente. Sus filas se extendían como un torrente de hierro, y eran 1000, prácticamente todos los guerreros enanos del castillo Orn. A la cabeza del grupo estaba nada menos que el rey Alaric. A su lado estaba el antiguo líder del clan, Gron Yunque de Hierro, que acababa de afeitarse la barba y el pelo por ambos lados, blandiendo un hacha de doble mango. También llevaba 2 cabezas de ogro recién cortadas en la cintura. Jaja. Amigo mío, no esperaba que tuvieras un ejército tan poderoso. La guerra terminó tan rápido que ni siquiera pude llegar al campo de batalla. Solo logré cortar las cabezas de algunos ogros que huían. Gron Yunque de Hierro se adelantó para saludar a Easy y a los demás al salir. Sonrió ampliamente, su rostro afeitado rebosaba orgullo. Miren. Estos cobardes son más rápidos que conejos. Los perseguí y corté a varios, dejándoles las cabezas colgando de la cintura. Pero, viejo amigo, tu ejército es realmente rápido. Ni siquiera me diste una buena pelea. Easy miró a todo el ejército enano. Llegaron justo a tiempo. Puede que la guerra haya terminado, pero la alegría de la victoria debe ser compartida. Son nuestros amigos, así que entremos juntos en la ciudad y celebremos esta victoria. Señor Easy, no seremos educados. Sus soldados libraron una dura batalla. Vemos rastros al borde del campo de batalla. Esos ogros han escapado con gran ferocidad. Pueblo mío. Alzó la voz de repente, volviéndose hacia los guerreros enanos alineados tras él. Su voz era como una campana golpeada en un yunque. Dense prisa y ayuden a limpiar este campo de batalla. Los pasos firmes de Alaric rozaron los huesos rotos y manchados de sangre. Cruzó el borde del campo de batalla, donde había casas por todas partes, y luego se abalanzó sobre Easy. Su voz era rica y profunda, con un sutil toque de apreciación, característico de los enanos. Rugido. Los enanos estallaron en vítores ensordecedores y gritos de guerra, sus pesadas botas resonando como truenos sobre la tierra carbonizada. Los enanos entraron en acción, cayendo como torrentes de hierro negro sobre el devastado campo de batalla. Trabajando en grupos de 3 o 5, ignoraban la sangre y las vísceras esparcidas por el suelo, agachándose para arrastrar los monstruosos restos de ogros o incluso desdichados con ruda eficiencia. El silencio anterior fue reemplazado al instante por el ruido sordo de pasos pesados, el tintineo de armaduras metálicas y los ocasionales gritos ásperos de asombro o desdén de los enanos al saludarse ante los enormes cadáveres. Gron Yunque de Hierro no se unió de inmediato a la limpieza. En cambio, desató una horrible cabeza de ogro de su cinturón y la blandió ante Easy. Los surcos de sangre en la hoja del hacha aún goteaban un líquido rojo oscuro. Mira esos dientes. Perseguí al más rápido hasta media montaña antes de derribarlo. Agitó con orgullo su famosa hacha, como si reviviera la persecución. Qué lástima. Si hubiera llegado antes, también habría cortado a ese gigante llamado Scar por la mitad, solo para ver si aún hierve. Easy miró las otras cabezas que colgaban de la cintura de Gron, luego observó con recelo la barbilla lisa y el cuero cabelludo recién afeitado del ex jefe. Casi rió. Nunca he dudado de la valentía del jefe Gron. Estas cabezas son la mejor prueba de tu apoyo. Luego se volvió hacia su teniente ensangrentado, que acababa de contar las bajas. John, organiza que la gente ayude a nuestros amigos enanos a limpiar el campo de batalla, especialmente los restos del gigante. Trátalos con cuidado. Además, avisa a la ciudad para que prepare una gran hoguera y abundante vino fino. Esta noche celebraremos nuestra victoria con nuestros amigos del lejano Fuerte Cuerno. Como órdenes, mi señor. La voz del caballero comandante John sonaba áspera por la fatiga, pero sus ojos brillaban cuando se giró de inmediato para dar sus órdenes. Jishiyou miró al rey enano, notando que su mirada se dirigía involuntariamente a la brecha en la muralla de la ciudad.
Allí, varios porteadores exhaustos transportaban cuidadosamente a soldados humanos, recién sacados de la pila de cadáveres, a camillas. La suave luz blanca del sacerdote envolvía a los muertos, una inversión de vida y muerte. Esta inversión de vida y muerte provocó un sutil destello de asombro en los ojos del rey enano, a pesar de su apariencia ruda y su corazón delicado. Ya había tomado su decisión. Rey Alaric, vayamos al salón de banquetes del castillo. Benshi hizo un gesto de por favor, recorriendo con la mirada a los guerreros enanos que despejaban diligentemente el campo de batalla. Dejad esto en manos de ellos y de mis soldados. Alaric apartó la mirada de las artes divinas de los sacerdotes, con su asombro bien disimulado bajo su espesa barba. La habitual sonrisa serena del rey enano regresó a su rostro rudo. Jaja, la hospitalidad del señor Easy es difícil de rechazar. Gron, deja de juguetear con esas cabezas apestosas y sígueme. Su voz retumbante ahogó el clamor del campo de batalla. Gromanville, que intentaba acomodar las cabezas de ogro que colgaban de su cintura para mayor visibilidad, murmuró algo insatisfecho, pero inmediatamente lo siguió, con su pesada hacha de doble mango colgada al hombro. Las manchas de sangre en las hojas reflejaban una luz cegadora a la luz del sol. Mientras caminaba, se giró y gritó a los guerreros enanos que arrastraban los restos de un gigante. Oigan. Chicos, deprisa. Amontonen este desastre y quémenlo antes de que arruine la celebración. Hay vino para tomar después. Las pesadas puertas de roble del salón de reuniones de la Alianza Defensiva aislaban el ruido exterior, dejando solo el crepitar de la leña ardiendo en la chimenea. Y si se sentaba en el asiento principal, con Alaric, Gromanville y otro enano de barba canosa a su derecha. John, Freyr y los demás también se sentaban al otro lado del salón con Easy. El humo del campo de batalla se había disipado en el aire, dejando solo el aroma de la leña de pino quemándose en la chimenea. Los sirvientes servían la cerveza en silencio, y las toscas copas de cerámica emitían un sonido sordo al chocar. El rey Alaric cogió la enorme copa de vino que tenía delante, y el vino ámbar reflejó la luz del fuego. Señor Easy, brindemos por usted. La voz del rey enano rompió el silencio, y su potente voz resonó en el salón de piedra. Realmente no esperaba que decidiera al ganador tan rápido. Brindemos por usted y sus soldados. Levantó la cabeza, y el vino ámbar fluyó por su espesa barba. Easy sonrió y levantó su copa en respuesta. Rey Alaric, su llegada es el mayor apoyo para nuestra alianza. Brindo también por usted por venir a ayudar. Alaric dejó la copa vacía y miró directamente a Easy. No hace falta decir más, señor Easy, aún llegamos tarde. Los enanos no olvidarán el favor. Hay algo que aún debemos entregar. Su amplia palma acarició las líneas ásperas de la pared del vaso. El fuerte de hierro de Karak llegó a un acuerdo con el antiguo señor Harrison de Makato para desarrollar conjuntamente una mina de oro cerca de las montañas negras. Hizo una pausa. La mina está ubicada es remota y difícil de extraer, pero sus reservas son realmente asombrosas. La voz del rey Alaric resonó en la sala del consejo. Lord Harrison proporcionó la financiación inicial y parte de la mano de obra, mientras que nosotros nos encargamos de la tecnología básica de prospección, minería y refinación. El contrato estipula que las ganancias se repartirán en un 70% y un 30%, y nosotros, los enanos, nos quedaremos con el 70%. Sus pobladas cejas se alzaron ligeramente y su mirada penetrante se dirigió a Easy. Pero esa mina ya no tiene dueño. Según nuestras reglas enanas, quien tenga el poder para defenderla tiene derecho a heredarla. Scarrak fue derrotado y huyó, y esta tierra ahora te pertenece, Lord Easy. Así pues, Alaric tomó la copa de vino que el sirviente había rellenado, y el vino ámbar se balanceó ligeramente. Nosotros, los enanos de Ornol, creemos que las 12.000 monedas de oro que originalmente pertenecieron a la familia Harrison y que se han extraído de la mina, junto con su contrato incumplido, deben serte entregadas. Estamos dispuestos a seguir cumpliendo el contrato y proporcionar tecnología y artesanos enanos, pero el poder dominante de la minería y la responsabilidad de la defensa futura te pertenecerán a ti. Podemos dividir las ganancias al 50%. Bajó un poco la voz, con un toque de solemnidad imperceptible. Los enanos están dispuestos a compartir la riqueza con aliados de confianza. Gronjung, que ya se había impacientado un poco. Golpeó la copa de vino contra la mesa con un fuerte golpe, salpicando el vino. El rey tiene razón, ese lugar es vuestro ahora. Scarrak y Harrison, lárguense. Mientras pagues un salario suficiente y buen vino, los enanos podemos excavar toda la montaña para ti y llenar tu castillo de oro. Agitó sus fuertes brazos y su cintura se balanceó con él.
Easy escuchó atentamente y levantó la vista lentamente. No esperaba que los enanos planearan no solo apoyar al ejército, sino también regalar la montaña de tesoros que se habían tragado. Más importante aún, estaban interesados en diversas formas de cooperación e intercambio. Muchas cosas que la ciudad de Makato necesitaba con urgencia requerían la tecnología de los enanos. Easy sostuvo la mirada expectante de Alaric y respondió de inmediato. Rey Alaric, jefe Gron, me siento profundamente honrado por su honestidad y confianza. Estamos dispuestos a aceptar esa mina y la cooperación. En cuanto al contrato, estamos aún más contentos de aceptarlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con tono firme y claro. Además, creo que podemos llevar nuestra cooperación aún más lejos. Si un amigo enano pudiera venir a mi ciudad y abrir una herrería para forjar armas y armaduras sofisticadas, sería una gran bendición para la ciudad de Makato y todo el territorio. Podemos proporcionar locales, suministros materiales y pedidos estables, y ofrecer las políticas fiscales más favorables a los técnicos enanos. Jaja. Gromanville golpeó la mesa con tanta fuerza que las copas saltaron. Es una buena idea. Rey, creo que es una buena idea. Es muy aburrido estar en las montañas forjando hierro todo el día. Deja que los chicos salgan a ver mundo y ganen algunas monedas de oro para comprar buen vino. Señor Bensi, se volvió hacia Easy con los ojos brillantes de entusiasmo, debe asegurarse de que haya suficientes minerales de buena calidad. Sin el mejor hierro negro y mitril, por muy buena que sea la artesanía, no se puede fabricar un arma mágica. Además, los bastones que usan sus sacerdotes son bastante exquisitos, en mi opinión. ¿Quiere añadir algunas runas enanas? Te garantizo que el poder se duplicará. El rey Alaric no respondió de inmediato a la emoción de Gron. Su profunda mirada se detuvo en el rostro de Easy por un instante, como si estuviera sopesando algo. Abrir una herrería y permitir que la artesanía de nuestro pueblo se arraigue en las ciudades humanas no es poca cosa, señor Easy, dijo finalmente el enano junto a Alaric. Pero si logramos ampliar nuestra cooperación, no solo nuestra gente de Caracornol, sino incluso los clanes enanos de las montañas circundantes, sentirán nuestra sinceridad. Su barba gris tembló levemente con su expresión seria. Una cooperación más profunda requiere un vínculo más fuerte, un juramento inquebrantable como una promesa. Señor Easy, proponemos una alianza defensiva. Las palabras del anciano enano fueron como un martillo sobre un yunque, incuestionables. Apretó con fuerza sus gruesos dedos sobre la mesa de roble, con la mirada fija en Easy. Este era el verdadero propósito de los enanos que habían venido hoy con sinceridad, junto con casi todos sus 1000 guerreros. No se trataba solo de despejar el campo de batalla y compartir un buen vino, sino de forjar una alianza, cooperar y mantenerse unidos en las tormentas venideras. Un breve silencio se apoderó de la sala de reuniones, roto solo por el ocasional crujido de los leños de pino que ardían en la chimenea. Bajo las pobladas cejas del rey Alaric, sus ojos profundos, como hierro al rojo vivo en un horno, se clavaron en Easy. Gron Yunque de hierro abrió la boca como para hablar, pero la severa mirada de Alaric lo silenció. Cerró la boca, sus gruesos dedos frotando inconscientemente los fríos colmillos del cráneo de un ogro en su cintura. Easy podía sentir el peso de esa mirada. Levantó la copa ante él. El líquido ámbar onduló a la luz del fuego, pero no bebió de inmediato. Durante más de 2000 años, desde que el Imperio Humano, por casualidad, ayudó al rey enano y posteriormente firmó un tratado de alianza, los enanos han ayudado continuamente al Imperio Humano, prestándole ayuda en tiempos de crisis. Fue esto lo que permitió al Imperio Humano sobrevivir a las numerosas catástrofes orcas y pieles verdes que devastaron el Imperio. Una alianza defensiva, habló finalmente Easy, con voz profunda y clara, rompiendo el silencio. Cada palabra golpeaba como un martillo sobre un yunque. Rey Alaric, anciano barba gris, la confianza que me brindan pesa 1000 libras. Como alguien que conocía la tormenta que se avecinaba, comprendió mejor que nadie el peso de esta propuesta. Lo que significaba una alianza defensiva entre especies en medio del caos y la oscuridad que estaba a punto de envolver a todo el continente. Dejó su copa, su mirada recorrió a los 3 líderes enanos antes de posarse en los profundos ojos de Alaric. Me siento profundamente honrado de estar hombro con tú, y de hecho con todos los clanes enanos, para proteger nuestro hogar y a nuestra gente. Su mirada recorrió al anciano enano de barba gris junto a Alaric, fijándose finalmente en el rey Alaric. Pero una alianza tan trascendental, que afecta al futuro de innumerables vidas de ambos bandos, ¿puedo conocer los detalles de la alianza defensiva que imaginas?
¿Qué obligaciones asumiremos ambos y qué garantías recibiremos? La expresión solemne del rey Alaric se suavizó levemente, y un leve atisbo de aprobación se dibujó en la comisura de sus labios. El anciano barba gris a su lado asintió levemente, como si la reacción de Easy fuera exactamente la que habían anticipado. El anciano barba gris habló. Lord Bensi ha dado en el clavo. Nuestra alianza no puede tolerar la más mínima falsedad o ambigüedad. La base de nuestra alianza defensiva es que, si cualquiera de los bandos sufre una invasión o una amenaza significativa de un enemigo extranjero, el otro bando debe proporcionar toda la asistencia necesaria, incluyendo, entre otras cosas, tropas, suministros, tecnología e inteligencia. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Específicamente, nuestros guerreros de Ornburg, excepto en tiempos de guerra civil entre ustedes, los humanos, fluirán hacia sus defensas como una corriente de hierro. De igual manera, cuando los túneles de Ornburg se vean amenazados, la bandera de Makato debe ondear en nuestras fortificaciones. Además, asumiremos conjuntamente la responsabilidad de defender importantes recursos estratégicos, como esa mina de oro, y cualquier beta que se descubra en el futuro, para asegurar que la riqueza no sea saqueada por el Kaiser. Gromanville no pudo evitar intervenir, con la voz llena de entusiasmo. Sí. Piénselo, señor Easy. La guerra de túneles enana combinada con sus poderes mágicos que pueden devolver la vida a la gente. Oficiales y esos intrépidos soldados humanos, ¿quién se atreve a provocarnos? Ogros o cualquier otro monstruo, los aplastaremos a todos. El anciano barba gris asintió y continuó. Grom tiene razón. Podemos complementar nuestras fortalezas. En cuanto a la tecnología, no solo abriremos nuestras herrerías y talleres de runas, sino que también podremos compartir la experiencia enana en la construcción de defensas urbanas y la fabricación de equipo. Por supuesto, como piedra angular del pacto, los líderes supremos de ambos bandos, tú y nuestro rey, deben realizar el juramento más sagrado en nombre del corazón de la forja y la piedra de los ancestros para asegurar la herencia y la estabilidad del pacto. Justo cuando el ambiente se volvía más positivo, Grom Yunque de Hierro se limpió la espuma de la boca y preguntó. Por cierto. Señor Easy, ¿qué pasa con su luz mágica que puede resucitar a la gente? Las pobladas cejas del rey Alaric se alzaron. Evidentemente, la pregunta de Grom había dado en el clavo en la mente de todos los enanos presentes. Easy dejó su copa. Ya entendía por qué las condiciones eran tan generosas, pero la cooperación era la norma, y explicárselo con claridad a un aliado era mejor que ser vago. El jefe Grom ha dado en el clavo, comenzó Easy lentamente, con una voz notablemente clara en la silenciosa cámara. Es un don de la luz sagrada, un don del Rat, manifestado a través de la fe devota de nuestros sacerdotes demoníacos. Canalizan su fe en luz sagrada pura, canalizándola para sanar heridas mortales y recuperar almas que han abandonado sus cuerpos recientemente, pero que aún no han partido. Por Nigrand. Un dios puede otorgar a los mortales el poder de revertir la vida y la muerte. El Rat, ¿qué clase de dios es este? Grom Yunque ignoró la copa de vino volcada. La espesa barba del rey Alaric se contrajo ligeramente. Levantó una mano para silenciar la exclamación de Grom, pero la indagación y la sorpresa en sus ojos profundos eran evidentes. El anciano barba gris, con la barba caída, frunció el ceño, absorto en sus pensamientos. Los enanos conocían íntimamente a todas las deidades del universo de Waramer, pero también reconocían a la gran mayoría de seres capaces de influir en el mundo material. El nombre El Rat les resultaba tan desconocido, como si viniera de otro mundo. El Rat, la voz grave del rey Alaric rompió el breve silencio, frotando inconscientemente con su ancha palma el borde de su tosca copa de cerámica. Lord Corretiempo, este no es el nombre de ningún ancestro enano que conozcamos, ni es el nombre de los dioses venerados por el imperio humano ni por los elfos en nuestros registros. Levantó la vista. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su enseñanza? Perdonen mi franqueza, pero los aliados deben ser honestos entre sí, y el poder de controlar la vida y la muerte basta para inspirar asombro o duda en cualquier raza. El Rat, el dios dragón de la luz, las voces de la sacerdotisa Isera y la sacerdotisa Cuervo, que finalmente habían terminado su trabajo, provenían de la puerta del vestíbulo. Entraron lentamente en la sala de reuniones. Sus túnicas blancas sagradas parecían emitir un tenue resplandor bajo la luz parpadeante de la chimenea. Él es el Señor de la luz y el orden, la fuente de vida y esperanza. Su luz sagrada es el poder que ahuyenta la oscuridad, sana a los heridos y protege el alma, añadió Cuervo, con un tono lleno de reverente asombro. No es un dios nativo de este mundo, sino la luz suprema de más allá del vasto mar estrellado.
Su poder es la fuente de nuestra luz sagrada que nos guía. En cuanto a las enseñanzas, su núcleo es difundir la luz, proteger la vida, luchar contra el caos y la muerte, y mantener el orden apropiado de todas las cosas. El silencio reinó en la sala de reuniones. El crepitar del fuego era particularmente claro. La conmoción en los rostros de los enanos no disminuyó, sino que se profundizó con esta explicación más detallada. Gromanville se quedó boquiabierto, su espeso cabello prácticamente sobresalía sin la barba. Miró a los dos sacerdotes, luego a Yishi, como si intentara confirmar que no estaban contando una historia extraña. Más allá de las estrellas. Gobernante de la luz y la vida. Murmuró, apretando inconscientemente con sus gruesos dedos los colmillos del cráneo del ogro en su cintura. La barba de Nigran, esto es más desconcertante que la mina más profunda. El anciano de barba gris frunció el ceño, mirando a Yishi y a los dos sacerdotes. Su mano ancha dejó de frotar la copa de vino y presionó con fuerza la mesa. Un dios de más allá de este mundo, un dragón de más allá de este mundo. Su voz profunda transmitía una gravedad sin precedentes. Adoraban a sus antepasados, al dios de la forja y la forja. La conmoción ante un dios completamente desconocido y ajeno, de tan inmenso poder, era inimaginable. Miró a Yishi con la mirada penetrante como el escrutinio de un martillo de forja antes de golpear. Señor Yishi, ¿qué significa esto? ¿Afectará o incluso dominará la voluntad de este dragón jefe nuestra futura alianza? Disculpe. Gritó el sacerdote Raven, con su túnica sacerdotal crujiendo. ¿Cómo se atreven, enanos, a dirigirse a mi señor en ese idioma? Su gracia nos ha dado nueva vida, ¿cómo puede ser irrespetuoso y blasfemo? Su voz estalló en el salón de piedra como un trueno, estremeciendo la luz de la vela. El rostro del anciano barba gris estaba sombrío como el agua, y sus ojos, como martillos de forja, estaban fijos en el sacerdote cuervo. Su excelencia el sacerdote, los enanos creemos en el horno y en nuestros ancestros, y jamás menospreciamos ningún poder. Pero si este dios extranjero domina la alianza, ¿no se convertirá nuestro juramento de forja en letra muerta? Incluso el rey enano puso la mano sobre el mango del hacha. Señor Bensi, antes de que formalicemos una alianza, debe darnos una respuesta clara. Basta. La palma de Yishi golpeó con fuerza la mesa de roble, reprimiendo al instante la reprimenda de Raven y el solemne interrogatorio del anciano enano. Una majestad invisible recorrió toda la sala de conferencias como una ola tangible. Estas disputas sin sentido y maquinaciones de fe terminan aquí. Cada palabra que pronunció fue clarísima. La gracia de Elrad pertenece a la ciudad de Malcator, y su voluntad solo se transmitirá a través de mí. La gloria de los ancestros enanos y el juramento de la forja son igualmente dignos de respeto. La mirada de Yishi finalmente se posó en el rostro del rey Alaric, y su tono se hizo más pausado. Pero debo dejar claro, rey Alaric, anciano Barbadís, que la piedra angular de la alianza es la confianza y la ayuda mutua. Elrad es el dios dragón de la luz y de los dragones elementales. Puede ser como un dragón, pero también puede transformarse en humano. Su poder reside únicamente en proteger la vida y disipar la oscuridad. Y no todos los dragones son enemigos de ustedes, los enanos. Este poder no obligará a nadie a cambiar su veneración por sus antepasados, y, del mismo modo, no tenemos intención de interferir con su juramento hacia ellos. La luz sagrada puede curar las heridas de los guerreros enanos, y la artesanía de la forja puede forjar escudos fuertes para protegernos. Esto es suficiente. El rey Alaric soltó el mango del hacha. Pensó en los antiguos dragones y sus descendientes, que se rumoreaba que estaban lejos, en el este de Katai, que no eran hostiles a los enanos, y se encontró, en un raro momento de impulsividad. Señor Yishi, la voz de Alaric se tranquilizó. Hemos escuchado su explicación sobre la verdadera naturaleza de Elrad y su promesa de que el poder de la luz sagrada se limita a la protección y la curación. Los enanos respetan la fuerza, pero aún más la honestidad. Ya que tú, como señor, has garantizado que este poder no anulará nuestras alianzas ni erosionará nuestro juramento a nuestros ancestros, entonces, hizo una pausa, recorriendo con la mirada al anciano barba gris y a Gron. Estamos dispuestos a confiar en ustedes, dejando de lado temporalmente nuestras dudas sobre los orígenes divinos y concentrándonos en el pacto mismo. Pero si nos engañan, juraremos en nombre de nuestros ancestros, con la rabia forjada en la forja y el filo de nuestra hacha de batalla, que los haremos presenciar el precio de que su confianza sea pisoteada. Por supuesto. Pronto comenzaremos oficialmente nuestro primer sermón en la catedral, explicando los orígenes y las limitaciones de los dioses en los que creemos. Si les interesa, son bienvenidos.
Entonces, las enseñanzas y el poder del dios dragón de la luz se les revelarán tal como son, no meras especulaciones. La voz de Isi era firme y segura, mientras su mirada recorría a los tres líderes enanos. En cuanto a los términos generales de la alianza defensiva, el anciano barba gris ha delineado un marco claro. La ciudad de Malcator aceptará este pacto. Con el sagrado corazón de la forja y la piedra de los ancestros como testigos, haremos este juramento inquebrantable. Bien. Dijo el rey Alaric con voz grave. Esta breve y poderosa sílaba fue como un martillo asestando el golpe final al yunque, y la tensión invisible en la cámara del consejo finalmente se disipó un poco. La expresión seria de su rostro se desvaneció por completo, revelando una sonrisa verdaderamente heroica, propia de un enano. Señor Isi, su honestidad se ha ganado nuestro respeto. Alianza defensiva, decidida. Gronjunke sonrió de inmediato, golpeando la mesa con el puño, esta vez, con la fuerza justa, la copa solo se tambaleó ligeramente. Genial. Así debe ser. Vengan, vengan, a nuestra nueva alianza, al buen vino y a las buenas batallas del futuro, salud. El ceño fruncido del anciano barba gris finalmente se relajó. Aunque aún había un atisbo de duda en sus ojos sobre el dios de otro mundo, las garantías de Isi y la realidad de la alianza lo convencieron de su confianza. La piedra de los ancestros da testimonio, el corazón del horno da testimonio. Que este pacto sea tan fuerte como el mitril y tan sólido como las montañas. El rey Alaric también levantó su copa. Señor Isi, que nuestra alianza sea tan majestuosa como las antiguas montañas y tan fuerte como el acero del horno. Brindemos por nuestro futuro común. Brindemos por nuestro futuro común. Isi sonrió y levantó solemnemente su copa, que chocó con las copas de los tres líderes enanos en el aire, produciendo un sonido nítido y potente. Si la noticia de la victoria del ahora renombrado territorio de la cosecha dorada y las ciudades gemelas, ciudad de la cosecha dorada y ciudad de Yingzhou, sobre el ejército de Skarrag el destructor se extendió lentamente a las áreas circundantes porque la mayoría de las fuerzas desconocían la magnitud de la guerra, entonces el repentino anuncio de una alianza entre los enanos de Ornolt y las ciudades gemelas fue como arrojar un trozo de hielo a un horno hirviendo, causando instantáneamente una onda expansiva en todo el panorama político del viejo mundo, una onda expansiva mucho mayor que la victoria militar del territorio de la cosecha dorada. La noticia fue profunda y dramática. Como una mecha de pólvora encendida, se extendió rápidamente, de boca en boca entre caravanas y aventureros, a lo largo del zigzagueante camino desde el territorio de la Punta Dorada hasta el paso de los Dientes del Este y luego hasta Aldorf. En lo profundo del magnífico palacio de Aldorf, corazón del imperio humano, ¿quiénes son? ¿Por qué no tengo información? El informe secreto en manos del emperador Karl Franz estaba prácticamente distorsionado. Llevaba solo un año como emperador y ya había logrado dos grandes hazañas. Primero, depuró la burocracia obsoleta y mejoró la eficiencia administrativa del antiguo imperio. Luego, recibió una profecía de la Escuela de Magos Brillantes. Norska asaltaría las fronteras nórdicas y derrotaría a una gran fuerza enemiga. Poco después de regresar de su ejército victorioso, recibió la noticia. Su mirada penetrante recorrió a los ministros silenciosos en la mesa de conferencias imperial, fijándose finalmente en el rostro pálido y ligeramente aterrado del jefe de inteligencia. Un señor fronterizo desconocido derrotó repentinamente al ejército de ogros de Skarrag e inmediatamente formó una alianza defensiva interespecífica con los enanos de Ornolt. La voz del emperador era baja, pero contenía la opresión antes de una tormenta. Y mi red de inteligencia no fue advertida de esto. Dígame, ¿quién es exactamente este Bensi, este territorio de la Punta Dorada? El mayordomo del palacio, un anciano de cabello y barba blancos, experto en la política del imperio, se aclaró la garganta e intentó calmar la tensión. Su Majestad, el territorio de la Punta Dorada, antiguamente la ciudad de Makato, se encuentra en una zona remota al pie sur de las Montañas Negras, cerca del Paso del Fuego Negro. Pero hemos descubierto que Isi era originalmente ciudadano de nuestro imperio. Hace un año, participó en la batalla defensiva contra los Pieles Verdes en la frontera del bosque de pinos sangrientos en el cuerpo de lanzas antes de que su majestad ascendiera al trono. Después de esa guerra, decidió retirarse y desapareció. No esperaba que fuera tan capaz. ¿Nuestro ciudadano imperial? Karl Franz pareció aliviado. Hay muchos ciudadanos imperiales que han ido a los territorios de los príncipes fronterizos, pero él es el primero en aliarse abiertamente con los enanos. Su voz sonó particularmente clara en la silenciosa sala de conferencias.
En tan solo un año, un simple soldado retirado no solo se afianzó en esa tierra caótica, sino que también derrotó al ejército de ogros e incluso se ganó la confianza y la alianza de los testarudos enanos. La voz del líder religioso de la iglesia de Sigmar, Walkermar el despiadado, abrumó repentinamente a la multitud, azotando el rostro del jefe de inteligencia como un látigo. Dime, Vladimir, ¿tus espías se emborracharon en la taberna? Oeste Loris evitó la mirada de águila del imperio en cada paso de su ascenso. Un sudor frío goteó al instante de la frente de Vladimir, y su nuez se agitó mientras intentaba argumentar. Su excelencia el gran maestro, los príncipes fronterizos siempre han tenido información contradictoria, los bandidos proliferan y son fuerzas pequeñas. Nuestra red de inteligencia está ahí. Ahí está, como una mosca sin cabeza. Lo interrumpió Walkerma con dureza. Una figura con tanto poder, una figura capaz de cambiar el equilibrio de poder en el sur, ha pasado de ser un soldado a un señor capaz de hacer que los enanos depongan su arrogancia milenaria ante nuestras narices. Esto es mucho más que la simple lejanía y el caos. ¿De dónde salió su ejército? ¿Cómo acumuló su riqueza? ¿Cómo pudo derrotar a los ogros y por qué el rey enano de la fortaleza de Cuerno lo favoreció? No han descubierto nada. Su Majestad, Su Excelencia el Patriarca, escuchen mi explicación. Reorganizaré de inmediato la red de inteligencia y enviaré a los espías de élite a los príncipes fronterizos para investigar a fondo los antecedentes de Isi. He ordenado el uso de líneas secretas que acechan en la frontera, comenzando desde el territorio de la Espiga Dorada, para rastrear los detalles de la alianza. El ascenso de Isi ha sido demasiado rápido. Debe haber algo sospechoso. Quizás otras fuerzas estén involucradas entre bastidores. Vladimir respondió rápidamente. Su Majestad, he descubierto que nació de una pareja de comerciantes de Zendan que vinieron aquí a hacer negocios. Debido a que la pareja falleció repentinamente hace 10 años, se quedó aquí solo sin familiares, pero solía acudir a una adivina llamada Fátima. Según informantes, la cabaña de la adivina de Fátima es bastante famosa en los barrios bajos. Sus orígenes parecen un poco vagos, pero los brujos no han encontrado ningún problema. Sin embargo, también se fue hace un año. La voz del jefe de inteligencia se fue haciendo cada vez más grave, y el sudor frío de su frente brillaba tenuemente bajo la lámpara de aceite. El emperador Karl Franz tamborileaba suavemente con las yemas de los dedos sobre la mesa de roble cubierta con una rica alfombra. El rítmico tap-tap resonaba con claridad en la silenciosa cámara, como el tic-tac de un péndulo, golpeando el corazón del jefe de inteligencia. Jefe de inteligencia, ha tenido éxito en otras áreas, pero parece que no ha prestado suficiente atención a la frontera. Lo perdonaré esta vez, pero recuerde, solo tiene una oportunidad. Gracias, Su Majestad, gracias, Su Majestad. La mirada del emperador recorrió la sala, aguda como un halcón. Por ahora, dijo, levantándose bruscamente, con su capa escarlata ondeando en un denso arco tras él. El imperio debe responder a este asunto. Los enanos son nuestros antiguos y valiosos aliados. Una alianza defensiva con una potencia humana, especialmente una de tan repentino ascenso, tendría repercusiones mucho más allá de las caóticas tierras fronterizas de los reinos fronterizos. Podría transformar toda la frontera sur. Se situó frente al vasto mapa del territorio del imperio y contempló la borrosa región al pie sur de las montañas negras. De inmediato, en mi nombre, envíen una nota diplomática formal al rey Alaric de Cuernavilla. Expresen la preocupación del imperio por su antigua alianza y su profundo interés en esta nueva alianza, especialmente en sus términos específicos. La redacción debe ser cautelosa, pero debe transmitir la importancia que el imperio concede a este asunto. Al mismo tiempo Karl Franz se volvió con la mirada penetrante, informará del festival de primavera dentro de 2 meses. Entonces envíen también un documento al señor Isi del territorio de la Punta Dorada. Felicítenlo por su logro al derrotar a Scarraghi, en nombre del imperio, reconózcanlo y nómbrenlo formalmente como conde fronterizo de nuestro imperio. Ahora que ya está en esta mesa de ajedrez, debería recibir el trato que merece. El mayordomo de palacio anotó rápidamente cada orden del emperador, con la punta de la pluma crujiendo sobre el pergamino. Majestad, esta invitación y nombramiento, comenzó cautelosamente un conde del personal del emperador, ¿no le parece demasiado halagador? Después de todo, solo es el señor de un estado principesco fronterizo, y se desconocen sus orígenes. ¿Ascenso? Reprendió el Berg, capitán de la Guardia Imperial. Deja a un lado tus celos insensatos. Su Majestad está poniendo a prueba su disposición a convertirse en miembro del imperio.
De hecho, tengo el presentimiento de que la situación mundial puede cambiar drásticamente en el futuro. Ser amigos es mucho mejor que ser ambiguo. Karl Franz recordó su encuentro con el rey de Bretonia antes de convertirse en emperador, y la profecía del rey Laun sobre la destrucción del viejo mundo por los ejércitos del caos. El Berg. Majestad. El capitán de la guardia avanzó de inmediato, con el sonido de sus botas. Selecciona un equipo de élite, dijo Karl Franz con una mirada penetrante, y ve al territorio de la cosecha dorada con el enviado de la corte para escoltar al mensajero imperial. Deben observar con sus propios ojos la defensa de la ciudad de la cosecha dorada, el equipo de los soldados, la mentalidad del pueblo y las palabras y acciones del mismísimo señor Daisy. Quiero saber qué clase de ejército tiene bajo su mando para derrotar a Scarrat, y qué escena se está produciendo en el territorio bajo su mando para que los enanos depongan su orgullo milenario. Y lo más importante, la voz del emperador bajó, con un dejo de interrogación, presten atención a cualquier fuerza que coopere con este señor Daisy. Quiero saber por qué se ha alzado tan rápido. Yo me encargaré, Su Majestad, respondió el conde Elberg. La misma conmoción alcanzó el antiguo reino caballeroso de Bretonia. La noticia envolvió rápidamente a Bretonia, una nación arraigada en la caballería y el culto a la Dama del Lago. Dentro del magnífico castillo de Carcassonne, el rey Laun escuchaba un informe de las tierras fronterizas, con el rostro curtido pero resuelto fruncido por una mueca. ¿Un señor humano se alía con los hijos de la montaña? Preguntó un anciano duque, el duque Morca, con incredulidad y desprecio. ¿Esos enanos testarudos? Esto es simplemente una blasfemia contra la caballería. Hemos colaborado con los enanos, pero fue una medida temporal impuesta por la amenaza del caos. Al fin y al cabo, son una panda de gente que no entiende de etiqueta y solo sabe martillar piedras. Aún más alarmante, Su Majestad, añadió otro duque, el duque Liones, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre la mesa. Este lord se ha ascendido con una velocidad increíble. Scarrat no es un don nadie. Haberlo derrotado e incluso haberse ganado la confianza de los enanos, debe haber algo oculto. Este dragón de la luz, el Rat, predica, es algo de lo que nunca hemos oído hablar. Señora del lago, ¿podría ser alguna deidad herética? El rey Laun permaneció en silencio, con una mirada penetrante. Comprendía el peso del rey enano Alaric mejor que muchos de los jóvenes duques presentes. Era un rey que jamás confiaría fácilmente el destino de su pueblo a forasteros. Ganar su alianza durante la partida de ajedrez no fue una hazaña cualquiera. Recordó su encuentro secreto con Karl Franz un año antes y la profecía de destrucción que la señora del lago le había encomendado revelar. El mundo parecía agitarse silenciosamente por una mano invisible. ¿Qué dice la señora del lago sobre esto? Preguntó Laun con gravedad, dirigiendo la mirada al caballero del Grial Paraón, que estaba a su lado con una túnica azul y blanca inmaculada. Paraón hizo una ligera reverencia. Su voz, serena pero con una autoridad incuestionable, denotaba una autoridad incuestionable. Majestad, los susurros de la Dama del Lago han provocado ondas inusuales en las aguas del estanque del Grial. El aura de este dragón de la luz es extraña y poderosa. La diosa no ha emitido un oráculo directo para denegar o aprobar, pero nos advierte que tengamos cuidado con cualquier fuerza que pueda sacudir los cimientos del reino de los caballeros. El rey Laun asintió lentamente. Las palabras de Paraón confirmaron sus preocupaciones. Se levantó y caminó hacia la enorme vidriera. Afuera, una vista de los vastos y exuberantes campos de Bretonia y las torres del castillo salpicaban el lugar. Enviamos emisarios a los reinos fronterizos, no, ahora a la cosecha dorada y a las ciudades gemelas como si hubieran mencionado la celebración de un festival de primavera dentro de 2 meses. La voz del rey Laun estaba llena de una determinación innegable. Para celebrar la victoria, debemos investigar los detalles de este señor del tiempo, aprender más sobre su dragón de la luz y los términos de su alianza con los enanos. Su mirada se agudizó. Advierte a los duques y señores de las tierras fronterizas que estén alerta ante cualquier actividad perturbadora que pueda cruzar las montañas grises y penetrar en el corazón de Bretonia. La gloria de la Dama del Lago no debe verse empañada, y el orden del reino de los caballeros no debe verse afectado por el repentino ascenso de un cultista de otro dios. Mientras tanto, en la cima de las montañas del fin del mundo, en la magnífica fortaleza enterrada en las profundidades de Pico Eterno, el gran rey enano Thorgrim el Rencor dejó el pergamino traído por el mensajero de Fuerte Cuerno. Su rostro curtido y lleno de cicatrices permanecía inexpresivo, salvo por los penetrantes ojos bajo sus espesas cejas blancas, como acero pulido, que brillaban con una luz compleja a la tenue luz del fuego.
Abrió el pergamino y leyó la detallada explicación del rey Alaric. Guardó silencio un largo instante antes de volver a hablar. Alaric ha tomado su decisión, la voz del gran rey era baja y lenta, con una innegable fuerza. Se ha aliado con el señor humano y ha aceptado la existencia de un dios alienígena. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los señores rúnicos presentes. La decisión de Ornold me alarmó al principio, pues afecta a la reputación y el futuro de toda la raza enana. Pero la carta mencionaba que los seguidores de ese dios alienígena del señor Isi poseen la capacidad de resucitar a soldados caídos en poco tiempo, incluso a los nuestros. Además, Isi celebrará su festival de primavera humano dentro de 2 meses en la antigua ciudad de Makator, ahora Punta Dorada, y nos ha invitado allí. Por la piedra de los ancestros. Susurraron todos los señores rúnicos y todos los hombres barbudos presentes. Un señor rúnico, con el pelo y la barba rojos y un temperamento ardiente como un horno, se levantó de repente. Su pesada silla de piedra raspó el suelo con un sonido áspero. ¿Resurrección? Su Majestad Thorgrim, ¿se refiere a que esos débiles rostros barbudos, refiriéndose a los humanos, han dominado el poder de resucitar a los muertos? Tranquilízate, Morgrim Yunque. Gritó con voz grave otro señor rúnico anciano, cuya barba estaba tejida con intrincados adornos de plata, mientras sus dedos callosos golpeaban con fuerza la pesada mesa de piedra. Alaric no es un necio ni un cobarde. Ya que se atrevió a mencionar un juramento como atestiguado por la piedra de los ancestros en la carta, y lo usó como base para su decisión, entonces este poder probablemente sea real. Su mirada turbia pero profunda se volvió hacia el gran rey. Su Majestad, puede salvar a nuestros compatriotas. Thorgrim el rencor golpeó el pergamino en el trono del poder con un sonido sordo, que puso fin a todos los argumentos, y examinó a todo el público. No tiene sentido discutir. Alaric ha tomado su decisión. Ornold está ligado al territorio de la cosecha dorada y a ese dios alienígena. La existencia de este poder, lo veamos como lo veamos, ya es parte de la realidad. De ser cierto, inevitablemente alterará el equilibrio de poder dentro y fuera de las montañas. La poderosa voz del gran rey se apagó. Envía un mensajero al señor Isi. Viajaré personalmente al territorio de la cosecha dorada durante el festival de primavera para participar. La voz de Thorgrim resonó por el vasto salón de piedra. Las miradas de todos los reinos montañosos se reunirán aquí. Si este poder es verdadero y puede traer esperanza a los enanos, entonces nuestros otros reinos montañosos también podrán cooperar más estrechamente con él. Más lejos, en el reino del caos, los vientos caóticos del laberinto eterno se volvieron repentinamente violentos y desordenados, como si se debieran a un cambio impredecible. La pared de cristal que reflejaba innumerables rostros pareció moverse ligeramente. El velo de sombra pura, como agitado por un gigante invisible, se desmoronó, se rasgó y se consolidó. Una oscuridad gélida y viscosa, como si se tragara la luz, se filtraba por sus bordes. En lo profundo de las sombras, innumerables rostros de agonía parecieron fusionarse y disiparse en un instante, llenos de malevolencia y caos primigenios. De repente, tembló, su mirada se desvió de la figura de Archaon en los desiertos del caos, buscando los 6 artefactos, al velo de sombras turbulento. Atravesando las capas de vientos caóticos, fijó su mirada en una dirección distante, una dirección que apuntaba vagamente hacia el plano material, hacia la ubicación del reino de la montaña. Siento un cambio. Un nuevo poder está creciendo silenciosamente en las profundidades del plano material. El rostro de la Yao dentro del velo sombrío se congeló de repente, e innumerables miradas maliciosas se volvieron al unísono. Hacia el territorio de la espiga dorada. Este poder no se parece a nada mortal. ¿Podría ser un dios recién nacido? ¡Qué extraño! Murmuró dubitativo y luego rió, cada vez más fuerte. Su mirada atravesó capas de tiempo y espacio, como si previera la llegada de la tormenta de la primavera, con Ciudad Punta Dorada en el centro del vórtice. ¿Cuántas ondas del destino provocará este pequeño cambio? El gran demonio, oculto en las profundidades del laberinto, percibió de repente la invocación de Sench. Innumerables runas, brillando con una misteriosa luz púrpura, iluminaron de repente el cristal retorcido al que se aferraba. Su enorme cuerpo escamoso se tensó ligeramente. Sus miles de ojos compuestos reflejaron un paisaje caótico y cambiante. Esta era una proyección directa de la voluntad de su traicionero amo. Una orden clara e incuestionable. La red del destino tembló violentamente con el nuevo poder que surgía de las profundidades del mundo material. Los hilos se enredaron, se rompieron y se reconectaron, tejiendo una escena caótica que incluso él sintió un toque de emoción.
Lentamente levantó la cabeza, cubierta de espolones óseos y plumas, y un zumbido bajo y expectante emanó de su garganta. Era una respuesta a la llamada, una premonición de una agitación aún mayor por venir. Ciudad Punta Dorada, festival de primavera, un nuevo dios, nuevos cambios. ¡Qué interesante! Date prisa. Viene otro barco. Un rugido áspero resonó en el bullicioso puerto dorado. Robert, recién llegado del Imperial Feydorf, había encontrado trabajo en el Puerto Dorado. El puerto estaba ahora bajo la administración exclusiva de Puerto Dorado, y el sueldo era relativamente generoso. Recuerda el nombre de dominio inicial del sitio web. 55H5. Terminaremos de mover este lote pronto. Vuelvo enseguida. Robert terminó de mover 20 cajas de 1 centavo, contándolas mentalmente. Se secó el sudor mezclado con polvo de la frente y continuó moviéndose a toda prisa. Respiró hondo la brisa marina, salada y con olor a pescado, que era mucho mejor que el perpetuo olor a estiércol que impregnaba Feydorf. Si bien Feydorf era igual de próspero, ciertamente no le pertenecía. Y tras terminar esta ajetreada situación, pudo ahorrar algo para comida, ropa y alojamiento. Pero lo que más envidiaba era la suerte de estar entre los reclutas improvisados justo antes de ir a la guerra. Quienes se unían recibían un trato tan bueno que era casi envidiable. Se decía que solo su salario mensual superaba las 20 relucientes monedas de plata, sin mencionar las recompensas adicionales y las promesas de tierras al retirarse por servicio meritorio. Cada vez que veía a los soldados patrullando la zona portuaria, ataviados con armaduras impecables y portando alabardas, a Robert se le revolvía la garganta y se preguntaba cuándo sería el próximo reclutamiento. El sudor le corría por las sienes y el cuello mientras luchaba por levantar una pesada caja de madera, que exudaba un intenso aroma a pescado salado y especias orientales. El muelle bajo sus pies estaba pavimentado con madera noble nueva, y a lo lejos, se construían más embarcaderos y almacenes. La zona portuaria se había expandido considerablemente desde su llegada, y los antaños sencillos cobertizos de madera estaban siendo reemplazados por robustos edificios de piedra. Con el señor de la cosecha dorada proponiendo un festival de primavera para el mes siguiente, el festival se acercaba. Mientras los combates se libraban en la costa desde Berloc, caravanas de ciudades costeras de la frontera sur, así como de naciones como Tirella, se dirigían a la cosecha dorada, llenando la ciudad de actividad. Incluso había oído rumores en la taberna de que llegarían dignatarios de varias naciones. Oye. Mira allá. Un porteador igualmente polvoriento le dio un codazo, señalando hacia el horizonte. Robert siguió el sonido y, en el mismo borde del puerto, una zona restringida, 3 mujeres con cuerpos humanos y colas de serpiente nadaban lentamente hacia la orilla. Sus figuras brillaban oscuramente bajo el sol de la tarde. Sus largas y poderosas colas tallaban líneas gráciles y poderosas en las aguas poco profundas y arenosas. Su piel era del verde índigo o esmeralda del mar profundo, adornada con un brillo perlado, y su larga y exuberante cabellera, como algas, se mecía suavemente con la brisa. La parte superior de sus cuerpos estaba cubierta por una intrincada armadura, aparentemente tejida con conchas y fragmentos de coral, que delineaba sus inhumanas y poderosas curvas. Siguiéndolos, un grupo de criaturas humanoides empapadas vadeaba desde las aguas poco profundas. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas húmedas y brillantes de un verde oscuro que brillaban misteriosamente a la luz del sol. Brazos y piernas fuertes sostenían sus cuerpos mientras saltaban hacia adelante sobre las tablas de madera. La parte superior de sus cuerpos parecía humanoides, pero sus brazos también estaban cubiertos de escamas, con los dedos palmeados, como los de extrañas almejas. Silenciosamente, sus poderosos brazos levantaban sin esfuerzo enormes cajas de carga que habrían requerido 3 o 4 hombres fuertes, con movimientos coordinados y eficientes, como si las cajas no pesaran nada. De vez en cuando, sus frías miradas se posaban en los afanosos porteadores humanos, con una expresión de condescendencia. Por Poseidón. ¿Qué demonios es eso? Robert estaba tan sorprendido que casi dejó caer la caja, con el corazón latiendo con fuerza y un escalofrío recorriéndole la espalda. Solo había oído historias de monstruos de las profundidades marinas por las fanfarronadas de los marineros en la taberna, pero estas criaturas ante él eran todo menos leyenda. Están sorprendidos por lo que han visto. Fíjense bien, qué magníficos son. Un porteador cercano, que parecía llevar más tiempo en el puerto, bajó la voz con sutil fascinación. Oí que el señor de la ciudad los domó en las profundidades marinas, y por eso le sirven aquí. Fíjense en sus escamas.
Brillan como perlas al sol, más deslumbrantes que las reliquias de la catedral de Faidolfo. Robert jadeó, su nuez rodó inconscientemente, y se alejó un poco más deliberadamente. Dense prisa, todos. No se queden ahí parados, ¿siguen pensando en ganar dinero? Los reprendió con severidad el supervisor de embarque. Sí. No tuvieron tiempo de descansar. Inmediatamente se pusieron a ello. La imagen de aquellos sirvientes con aspecto de nagas y almejas, cargando silenciosa y eficientemente una carga que superaba con creces la capacidad humana, era inolvidable. La envidia bastaba, pero no podía abandonar esta laboriosa tarea. Apretó los dientes, se colocó la caja al hombro y caminó pesadamente hacia el almacén. ¿Cómo se preparan los suministros? ¿Y cómo están los capas en el mar rescatando el barco hundido? Lejos del bullicio del puerto, en la sala de gobierno de Ciudad Punta Dorada, la luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando el rostro de Easy. Acababa de terminar de procesar una serie de trámites relacionados con la sede del Festival de Primavera y el reasentamiento de los refugiados de las 3 aldeas. Ahora sus ojos se posaron en Raven, que estaba de pie al otro lado. Informando al señor de la ciudad, la voz de Raven era firme y clara. El primer lote de suministros para la celebración está preparado al 70% según la lista. Se están adquiriendo más materias primas sin parar para asegurar la finalización antes de la fecha límite. En cuanto a los Kappa, son increíblemente eficientes. Varios naufragios marcados en alta mar han sido prácticamente despejados, y se han recuperado cantidades considerables de monedas y joyas. También hay muchas perlas y otros tesoros en el fondo marino. Sin embargo, el tono de Raven adquirió una sutil solemnidad. Mientras limpiaban los restos de un antiguo naufragio, los Kappa descubrieron fragmentos de metal con inscripciones de caracteres no humanos y varios artefactos de formas extrañas. Desprenden un aura inquietante, una sensación de caos. He ordenado que los sellen por separado, esperando tus instrucciones. Hiciste lo correcto. Mantén esos objetos bajo estricta vigilancia y haz que Isera los purifique y los selle. Nadie más puede tocarlos sin mi orden. Isera había sido elegida por el dios dragón para convertirse en la nueva santa. Ya no era apropiado que siguiera ayudando a Irishi, así que ya había asumido su puesto como sacerdotisa en la Catedral de la Punta Dorada, dirigiendo al clero. Era perfectamente apropiado que purificara y sellara los objetos del caos. Como ordene, respondió Raven con gravedad, y añadió. Una cosa más, señor alcalde. En cuanto a la seguridad durante el Festival de Primavera, la zona portuaria se verá especialmente afectada por la afluencia de comerciantes extranjeros y enviados. La presencia de los Naga y los sirvientes del mar profundo es una gran conmoción y una posible fuente de pánico para los forasteros que desconocen la verdad. ¿Es necesario restringir sus actividades públicas? Easy se levantó y se acercó a la ventana, recorriendo con la mirada la bulliciosa ciudad de la Punta Dorada hasta la vaga silueta del puerto en la distancia. No, negó con la cabeza con decisión, con una voz de innegable poder. Que procedan con normalidad. El miedo surge de lo desconocido, y debemos demostrar que es precisamente esto lo que el territorio de la Punta Dorada está utilizando. Esto forma parte de su fuerza y es un shock para quienes albergan intenciones imprudentes. Sin embargo, cambió de tema, refuerce las patrullas y centinelas en el puerto. Cualquiera que intente acercarse a la zona restringida o conspire contra los Naga y los sirvientes del mar profundo será asesinado en el acto, independientemente de su identidad. El Festival de Primavera es una celebración, pero también un campo de batalla. Debemos asegurarnos de que todos los que entren en la ciudad de la Punta Dorada, independientemente de sus motivos, comprendan las reglas. Preséntese ante el señor Easy. Llamó a la puerta el funcionario recién nombrado. Pase. La puerta se abrió suavemente y Moore entró en la habitación con un toque de nerviosismo, con el sudor goteando por las comisuras. Era evidente que aún no se había adaptado a esta repentina y pesada responsabilidad. Fue uno de los pocos afortunados reclutados temporalmente después de la guerra para reemplazar a los funcionarios que habían sido destituidos. Había tomado el último tren de la expansión del territorio Hinshui, pero ahora se enfrentaba a la presión del señor de la ciudad. Tranquilo. ¿Qué ocurre? Easy y los demás notaron su vergüenza. El funcionario respiró hondo, aferrando con fuerza un documento con las manos y la voz ligeramente temblorosa. Señor, la caravana de Katai ha llegado a las puertas de la ciudad. Provienen del Camino de Plata, liderada por Wu Zhao, el gobernador de transporte del Imperio de Katai. Es un espectáculo formidable.
Solicitan permiso para vender mercancías de Katai en la ciudad de Hinsui y solicitan una audiencia con usted. ¿Zendan? Benshi pensó de repente que, aunque llevaba ropa, seguía siendo un ciudadano imperial de Zendan según los registros del antiguo imperio. Esta no es una simple solicitud comercial. Que canten un rato en la posada a las afueras de la ciudad. Mañana al mediodía me reuniré con el gobernador general de transporte en la sala de conferencias. En cuanto a las licencias de venta, estoy de acuerdo, pero todas las mercancías deben ser inspeccionadas y registradas por soldados, especialmente las sedas y porcelanas. No permita que ninguna runa oculta ni objeto extraño se filtre en la ciudad de Hinsui. Moore inclinó la cabeza y aceptó la orden apresuradamente, como si hubiera sido indultado. Sí, señor. La caravana trajo 30 carretas, cargadas de té, jade y seda. Se dice que también hay varias cajas de ámbar gris raro, que atrajeron a los curiosos del puerto. Haré que los guardias despejen la zona. Cuando Moore se fue, solo Ishi y el sacerdote cuervo quedaron en la habitación. Tras un momento de silencio, Ishi preguntó sobre otro asunto. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos de la familia Kalan y la familia Verde en la frontera de Akendorf y nuestro territorio de la Punta Dorada? Mi señor, tras enviar un grupo de enviados, las dos familias se comportaron de forma diferente. La familia Kalan ha estado muy activa últimamente y parece que aún quiere resistir. Han ampliado en secreto su ejército privado y aumentado las patrullas en los puestos de control fronterizos. Parecen tener contacto frecuente con los enviados de Akendorf. La familia Verde ha estado en silencio y últimamente ha estado preparando suministros para contribuir a nuestro festival de primavera. Hizo una pausa y sacó un rollo de pergamino de su manga. Esta es una respuesta al informe secreto del espía. El asesino. Scrat tomó las tropas restantes y partió del paso del Fuego Negro tras armar un gran alboroto en Akendorf. Varios territorios nobles fueron destruidos allí. Akendorf parecía bastante conmocionado y no tomó ninguna medida por el momento. Parece que Van Miergeisel de Akendorf se sorprendió bastante con este regalo. En cuanto a la familia Kalan, obviamente no es lo suficientemente prudente, pero pronto solo habrá una voz en esta zona. Preparen el ejército, pronto partiremos hacia Akendorf para asistir al Consejo de Nobles de la Federación del Norte. Infieme. Un enviado especial del emperador del imperio ha llegado a Ciudad Punta Dorada y solicita verlo de inmediato. Entró otro funcionario. El enviado especial trajo un pequeño equipo de la caballería de la Guardia Imperial, ondeando el estandarte del grifo, con un ímpetu extraordinario. La caballería de la Guardia ha sido detenida, pero el enviado especial espera ahora fuera de la sala de conferencias. Se dice que trajeron el edicto manuscrito del emperador sobre la concesión de su título. Jishi arqueó ligeramente las cejas. ¿Concesión de título? Parece que Adolf ya no puede quedarse quieto. Se acerca el festival de primavera, y es curioso que haya elegido este momento. Que entre el enviado especial. Hizo una reverencia y salió rápidamente. Un momento después, la pesada puerta de roble de la sala de conferencias se abrió. Un enviado especial de mediana edad, vestido con la túnica púrpura y dorada del imperio y con un emblema de grifo en el pecho, entró. El enviado, sosteniendo un pergamino atado con una cinta escarlata, examinó la sala con la mirada fija en Ishi. Gregory hizo una reverencia con voz alta y solemne. Señor Ishi, me honra que haya dedicado tiempo a reunirse conmigo. Yo, Gregory, he recibido órdenes de nuestro emperador, Su Majestad Adolf, de traerle una carta personal en reconocimiento a sus distinguidos logros militares en el norte. Levantó el pergamino, atado con una cinta escarlata, por encima de su cabeza con ambas manos, con un gesto respetuoso. Sin embargo, su mirada sonriente no se apartó del rostro de Ishi, como si evaluara atentamente las sutiles reacciones del joven señor. Su Majestad ha sabido que ha cambiado el rumbo en el norte, no solo estabilizando la frontera, sino también demostrando la inviolable majestuosidad del imperio. Nos complacen profundamente sus destacados logros y su lealtad. Con la proximidad del Festival de Primavera, emito este decreto, con la esperanza de que se convierta en el conde fronterizo del imperio, a cargo de la ciudad de la Punta Dorada y el vasto territorio circundante, y espero que continúe protegiendo la puerta sur del imperio. Además, hizo una pausa, y su sonrisa pareció intensificarse un poco. Su Majestad ha sabido que se prepara para ir a Akendorf a asistir al Consejo de Nobles. El honor y la autoridad del conde sin duda lo harán más honorable en el Consejo. La voluntad del imperio estará con usted. Gregory permaneció inclinado, esperando a que Ishi recibiera el decreto.
La sala de conferencias estaba en silencio, y solo el edicto en pergamino adornado con cintas escarlatas emanaba un aura de autoridad en las manos de Gregory que no podía ignorarse. Easy tomó el edicto de nombramiento y sus dedos rozaron el frío pergamino y la cinta flexible. Al abrirlo, se encontró con una carta del príncipe Karl Franz de Altdorf. El texto, en términos regios, elogiaba una vez más los impresionantes logros de Easy en el norte. Las palabras eran generosas, elogiándolo no solo por cambiar el rumbo, sino también por asegurar las inquebrantables fronteras del imperio con una acción rápida. El contenido principal del edicto quedó entonces claro. En vísperas del festival de primavera, esperaba que Easy aceptara el título imperial de conde fronterizo ese mismo día, otorgándole plena autoridad sobre la ciudad de la cosecha dorada y sus territorios circundantes. La carta declaraba explícitamente que la ciudad de la cosecha dorada, como crucial puerta sur del imperio, era de vital importancia para su seguridad y prosperidad. El emperador depositó grandes esperanzas en Easy, instándolo, como conde, a cooperar con los enanos y a continuar salvaguardando esta sólida barrera para el imperio. Gregory permaneció inclinado mientras presentaba el edicto, captando con la mirada cada sutil cambio en el rostro de Easy. Se oía caer un alfiler en la sala de conferencias. Solo el leve roce del pergamino al desdoblarse, y la cinta escarlata del edicto, que simbolizaba la autoridad suprema del imperio, ejercían una fuerte presión en las manos de Easy. Justo cuando la mirada de Easy recorría las palabras y estaba a punto de cerrar el edicto, Gregory volvió a hablar en el momento perfecto, con voz aún respetuosa. Su Excelencia, cuando Su Majestad me ordenó otorgarle este honor, también mencionó específicamente una cosa. He oído que Su Excelencia y los enanos colaboran en muchas áreas. De ser posible, añadió Gregory en voz baja y cautelosa, ¿podría participar también el imperio? Su Majestad enfatizó que la prosperidad de la ciudad Punta Dorada está relacionada con la vitalidad de la frontera sur del imperio. Cualquier acuerdo con los enanos, si se pone bajo la protección del imperio, garantizará la estabilidad de la frontera y el flujo fluido de recursos. Gregorio, comprendo, por supuesto, las preocupaciones del emperador, dijo lentamente, con el peso del edicto en la palma de la mano, pero la confianza de los enanos no se gana de la noche a la mañana. Dile a Su Majestad que aceptaré la coronación, pero en cuanto a la cooperación con los enanos, solo puedo ayudar con la presentación. Por supuesto, una recomendación sería muy bienvenida. Su Excelencia es un hombre de gran rectitud, y Su Majestad seguramente estará encantada de saberlo. Su voz estaba llena de la dosis justa de gratitud. Si el imperio y los enanos pueden trabajar juntos, podrán forjar una barrera impenetrable para la frontera sur en este año turbulento. Llevaré su promesa a Altdorf, palabra por palabra. Se enderezó lentamente. Se acerca el festival de primavera, y estoy seguro de que Su Excelencia está ocupado con otros asuntos. No me atrevo a inmiscuirme demasiado. Su Majestad ha ordenado al personal subsiguiente que prepare todas las ceremonias necesarias para la ceremonia de investidura. Si no hay más instrucciones, por favor, permítame retirarme. La embajada imperial ha hecho los arreglos necesarios, y alguien se pondrá en contacto con usted para hacerlo, respondió Easy a su petición. Gregory mantuvo la humildad justa y volvió a hacer una profunda reverencia. Su Excelencia es muy considerada y le estoy profundamente agradecido. No la molestaré más.